Yo en el 2018 decidí, en una Copa del Mundo, dejar el esquí. ¿Por qué? Porque tenía mucha añoranza de Mallorca y me puse a trabajar en el centro de menores de aquí de Palma de Mallorca, pero era tal la necesidad que yo sentía para realizar deporte. Adrenalina un poco, ¿no? Quizás cambiaba turnos o demás, pues me iba a competir en esquí. Estando aquí, sin entrenar, Sin prácticamente. entrenar ni nada. Me puse a remar en piragua en plena pandemia. Igual se me dio bien en el campeonato de España. Ganaste el campeonato de España justo a apuntarte. Era individual. Sí. Pues debes tener una predisposición genética para los deportes y también una predisposición mental para la competición. Sí, dejé el trabajo, me fui para Sevilla y yo me sentía un hámster, todo el rato entrenando lo mismo. Y ya dije, voy a probar el surf. Probé, di con la escuela cántabra de surf, ahí ellos me empezaron a patrocinar, a darme todo cuanto podían ayudarme y a partir de ahí empecé a competir. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos con nosotros a Úrsula, una atleta que no compite solo en una disciplina, sino que compite en el surf y en el esquí, dos disciplinas muy interesantes. Gracias, Úrsula, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Y cómo empiezo cada podcast, Úrsula? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo surgió en ti, ¿no?, esta pasión por el surf y por el esquí y cómo he llegado a competir a este nivel? A ver, yo soy mallorquina, soy una persona muy curiosa. A la edad de 14 años tuve un accidente, el cual... Los 14. Sí. Y por ello yo había practicado todo y cuanto deporte había y existía. Y sí que es cierto que una vez salí de todas las problemáticas que pude tener, pues yo una de las cosas que primero pregunté era si podía volver a andar en moto, que fue como tuve el accidente. ¿En moto tuviste el accidente? Sí, el coche me arrolló y luego pues yo quería reinventarme y practicar algún deporte el cual me sintiera en igualdad de condiciones. Y al fin y al cabo el esquí es deslizamiento y tengas una o dos piernas, quien quiera que me coja. Claro, porque los que nos están escuchando, pues Úrsula está compitiendo en esquí adaptado, ¿no? Y en una categoría específica de surf, porque cuando tuviste el accidente, pues perdiste una de las piernas, ¿no? Sí. Y está compitiendo pues solo con una pierna, es decir, en esquí adaptado. Tú antes no practicabas el esquí y el surf, ¿no? Antes del accidente, fue después, ¿no? Fue después. Que eras amante del deporte y... Yo mucho. Y llegaste al razonamiento de que con el deslizamiento pues podías igualar a lo mejor las capacidades o minimizar un poco. Pues... Sí, la verdad que es lo que digo, ¿no? Yo, el deporte es algo intrínseco en mí, no sabría vivir sin él. Y bueno, pues investigando y demás supe que se podía esquiar con una pierna y yo esquío con una sola pierna. Y bueno, las velocidades son 100, 110 kilómetros por hora, 90, dependiendo de la disciplina. Claro, tú con 14 años tienes el accidente, te recuperas, preguntas si puedes volver a ir en moto y luego piensas a ver con qué deporte te puedes centrar, ¿no? Y empiezas a investigar y cómo surge lo del esquí. Es decir, ves que se puede y decides irte a esquiar, que en Mallorca no es. Es decir, porque No en es. mallorquina y claro, tienes que tomar la decisión de irte. ¿A qué edad más o menos? ¿Cuándo pasa Yo eso? fui a probarlo, tendría 17 años, fui a probarlo y la verdad que me gustó tanto. Fui con una amiga y estuve tan solo 5 días y cuando regresé a Mallorca dije en casa que eso era lo que quería hacer y mis padres, claro, se sorprendieron y junto a mis mejores amigos de aquí, de Mallorca, pues si esto era un abril, en octubre nos marchamos para allá, para Sierra Nevada. A pasar la temporada ahí, ¿no? Sí, a buscarnos la vida. Qué guay. A buscarnos la vida y a mí siempre con la condición de que los estudios, a continuarlos. Claro. Y ahí empezaste pues a cursar pues clases, ¿no? Claro, no, clases no. Empecé de coordinadora en una escuela de esquí, pero claro, yo llevaba el esquí puesto y todo el mundo en la sierra, como éramos los mallorquines y los chicos, los pequeños, por decirlo de alguna manera, pues
cada vez que había un profesor, venga, vamos a esquiar, no sé qué. Y yo al mes ya estaba a un nivel muy bueno. Y ya luego me saqué el técnico deportivo de esquí. ¿Y cuándo decides que vas a competir? Pues me llamó el equipo nacional a los 2 años y medio. A los 2 años, quizás. Y a lo que lo rechacé, puesto que yo estaba muy bien en Sierra Nevada con mis amigos, Claro. las experiencias que estás viviendo ahí, Granada, Huéjar, el pueblo, bueno, todo, ¿no? Y luego sí, ya la segunda llamada mis amigos me dijeron, aquí vamos a estar siempre, aprovecha la oportunidad y Te tenías que marchar de ahí, ¿no? claro, me tenía que ir para Baqueira, que era el centro base, y a partir de ahí estar viajando constantemente. Porque ¿cómo te preparas a una competición de este tipo? Es decir, es un esquí adaptado, es decir, compites con personas que también tienen algún tipo de adaptación, ¿no? O compites en el Open libre, no sé cómo va, ¿eh? Yo compito en categoría de pie y ahí no es que compita solo con chicas que le falte la pierna, sino ya solo si no puedes agarrar un bastón, ya estás en esa categoría. Yo compito con chicas que le faltan los dedos, compito con chicas que les falta hasta aquí, Vale, dependiendo. claro, pues al final es... En mi categoría, la verdad, de una pierna, yo te diría que somos 3, 4, a mucho decir. Vas con mucha desventaja frente a la otra gente, ¿no? Tienes que esforzarte mucho más o tener muchas más cualidades, es así. A ver, Aunque no quieras... sí, el equilibrio, evidentemente, porque si fallas, sabes que no puedes apoyar la otra pierna. ¿Y compites a nivel mundial o Sí, representando a España, no? yo he estado en 2 Juegos Paralímpicos, he estado varios mundiales, en Copa del Mundo, en Copa de Europa, y ahora este año vengo de competir en Copa de Europa y Copa del Mundo. ¿Y cómo la sensación, no? Pasar de no conocer para nada el esquí, irte de coordinadora, a empezar a practicar y luego empezar a competir y luego ya pues representar a España en un mundial o en unos europeos, ya es una cosa bastante seria, ¿no? ¿Cómo te preparas eso mentalmente? ¿O fue muy progresivo, no? A ver, yo soy una persona, al fin y al cabo, que no doy importancia a las cosas. O sea, no es que no dé importancia, sino que las miro desde un prisma una vez ha terminado todo. Ahora empiezo a ser consciente de que he ido a 2 Juegos, de que he sido abanderada Claro. y que he ido a mundiales y demás. Pero una vez estás ahí, es mi día a día. Compites... No soy una persona ni avariciosa ni ambiciosa, la cual, eso sí, cuando hago algo, me gusta hacerlo bien y muchas de las veces he perdido muchos campeonatos por el hecho de saber que igual un campeonato lo tenía en mis manos y por el hecho de querer siempre ir al 100%. Caerte o... ¿no? Sí, peco mucho de eso. Eres muy competitiva. Soy muy competitiva, no en mi día a día, pero en el deporte sí. Yo si compito, no compito para ir a esquiar, compito para ganar. Es como debe ser. Y si es que Como yo debe eso ser. de Participar, ¿no? participar, Tú vas ¿no? a participar a ganar. Y si Claro. das todo lo máximo y no Y yo ganas, no doy, pasa nada. exacto, Pero y yo luego pues si no ha podido ser, no pudo ser. Y tan contenta y tan feliz. Yo no soy de las que me enfade ni nada, y estoy satisfecha por lo que hice. has dado el máximo. Que di el máximo, hice todo cuanto pude y ya está. No hay tanta tradición en España de esquí, ¿no? No. Porque compites, ¿cuáles son los países? Suiza, me imagino que tiene Suiza, nivel muy, muy potente. América creo que también, ¿no? Estados Unidos Estados Unidos, ¿no? es muy top. Y luego, quieras o no, Noruega, Suecia también. También. Y sí, te podría decir, Alemania y Austria tienen
Tiene una buena potencia en cuanto a esquí también. Y esa capacidad de afrontar las cosas, a lo mejor que dices que no eres muy consciente, simplemente dices voy y luego lo asimilas después de haberlo realizado, yo creo que te da una tranquilidad extra, ¿no? Para poder competir en mejores condiciones, ¿o no? Va a estar Sí, más tranquila, ¿no? es Te lo que tomas de otra manera. suelo ir tranquila, la verdad. Y creo que eso, el hecho en cuanto el poder competir en tan alto nivel en esquí, es lo que me hace ir con tanta calma en el surf. No sé cómo explicarlo, pero es cierto que a veces me dicen, ¿pero dónde vas? A esa ola. Claro. Y Es que claro, no entraré ahí porque claro, claro, empiezas con el esquí, luego pegamos al surf, que también ¿sabes? Y digo, bueno, yo veo el deporte de una manera y quieras o no, cuando uno asume riesgo es cuando más viva se siente. engancha, es la adrenalina. Gancha es la adrenalina y a mí me encanta sentir esa adrenalina. Porque en el esquí que compites, en realidad, ¿cómo es para los que no lo conocemos? Porque es aquí muy desconocido el esquí. Sobre todo si hablamos de esquí, seguro que la mayoría de gente ha visto el salto de longitud, ¿no? Que es lo más Sí, no. llamativo, lo único que sale un poco por la tele, que es el salto, pero me imagino que hay muchas modalidades de esquí, ¿no? ¿Cómo se prepara y en qué consiste una competición de esquí? ¿Cómo competís? ¿En velocidad? ¿Cómo es? A ver, hay 5 categorías, 5 disciplinas. ¿Compites en las 5? Sí, una es descenso, que es, te diría, tumba abierta, Lo es más decir, rápido posible, lo más bajar, ¿no? rápido posible. Ahí sí que es cierto que hay unas banderas en las cuales quizás pueda haber, es lo que marca la morfología de la montaña, pero tienes que pasar por esas banderas, por esos palos, por decirlo de Claro. alguna manera, para que nos entendamos. Y ahí sí que es, Tú compites con gente que lleva los esquís, claro, que en realidad, y que pesa mucho más que por yo. lógica, tiene que ir mucho más rápido que tú, ¿no? Claro, sí, es lo que más me gusta, pero es lo que soy muy consciente, lo cual cosa no puedo, no, No compites en igualdad de condiciones. sí, y no puedo, en verdad, ponerme en un podium sería una cosa muy complicada. Luego está el supergigante, que viene a ser como un descenso, y quizás haya unos 60-70 metros de distancia entre puerta y puerta, pero cuando vas tan rápido, aunque 60-70 metros parezca mucho, incluso más, es que a esa velocidad tienes que tenerlo muy asimilado. Y después, es decir, estos son 70 metros Sí, 70 o quizás un poco más, ¿eh? que tienes que ir a tope, con un recorrido Con el marcado. recorrido. Siempre para abajo, ¿no? Como un Claro, descenso, sí, sí. sí, como un descenso. Luego estaría el gigante, que eso es una mezcla de velocidad y técnica, que es la que menos me agrada, por decirlo de alguna manera, porque quieras o no, al igual que tienes que tenerlo muy claro el momento de girar, porque vas rápido, no a las velocidades del súper ni del descenso, pero las puertas están más juntas. Al estar más juntas tienes que anticipar mucho el giro para poder llegar a la otra. Tú vas tan rápido que prácticamente tienes que tenerlo memorizado el recorrido, ¿no? Lo practicas Claro. una y otra vez, ¿no? No, no podemos. Nosotros solo podemos en carrera reconocer una vez y no puedes pasar las puertas. De hecho, te descalifican. Tienes que pasarlas derrapando. Ostras. Y tú vas memorizándote el trazado. En esta puerta hay un cambio de rasante, quizás en esta puerta puedas saltar. No puedas saltar, no. Vale, solo tienes una oportunidad de reconocimiento del lugar y tienes que practicar en, bueno, espacios similares, ¿no? Sí, no en ese mismo trazado al cual se va a hacer la competición. En descenso y en supergigante sí que te permiten más tiempo para reconocer, porque es más peligroso. Y eso lo tienes que recrear durante el año en España, ¿no? Claro. Que es En España, en Austria. en Austria, ¿no? Porque en España En Austria, más bien. poca nieve en España, ¿no? No, bueno, poca nieve no, pero como
Cuando una vez te metes en la vorágine de estar en competición, cada semana estás en un sitio diferente. Por tanto, vas compitiendo. Cada semana. Sí. Que es como un mundial. Es un evento en Es una concreto. liga. Es una liga. Es como una liga, y la europea y la de Copa del Mundo, y tú vas decidiendo a cuáles vas a ir. Y bueno, y ahí luego, pues sí, cada 2 años se realiza un mundial y cada 4 unos juegos. ¿Y la quinta cuál sería? He dicho que había 5. Slalom. Que el slalom es lo que tienes que... Hay muy poca distancia, 13 metros, dependiendo. A todo esto no he dicho antes que los esquís también cambian. No es lo mismo un descenso que corres con un esquí de 2,10 metros o más, a un supergigante de 2,5 metros, a un gigante 1,88, a 1,90 y un slalom 1,65 como un máximo, porque las curvas son más chiquitinas y los palos es solo un palo y lo golpeas, porque al golpearlo es la distancia más corta, en verdad. No tienes que dar tanta vuelta, lo vas golpeando, siempre tienes que pasar por el exterior, es decir, por el exterior. Y tocarlo con el hombro, y ¿no? lo tocas con el hombro y te pasa, el palo bate y ya cuando lo has tocado tú ya estás cambiando para la siguiente puerta. ¿Y cuáles han sido tus mejores resultados en mundiales y campeonatos de Europa? Porque al hacer las 5 modalidades, las haces las 5 en el mismo mundial, ¿no? En el mismo, por ejemplo, este año ha habido muy pocas carreras de descenso y supergigante. De hecho, a las que he ido se han suspendido por o bien falta de nieve. Por todo el mundo. Sí, las que he podido estar este año y sí, he podido estar en 2, 3 que se hayan podido realizar. Y bueno, ya estaría en eso. Y como el mundial, ya te digo, son cada 2 años, y Copa del Mundo y Copa de Europa es todo el año, bueno, toda la temporada de invierno. Es como una liga. Es como una liga. Y bueno, yo he sido 2 o 3 veces campeona de Europa en el ranking general. Si he hecho podiums de Copa del Mundo, también. Muy bien. Muy bien, casi nada. Y bueno, y ahí, en los Juegos, creo que una 9ª posición tuve en Sochi, y ahí voy haciendo y demás. Y la prensa española no tiene mucha predisposición, ¿eh?, para el reconocimiento del esquí al lado de otros deportes. Así es. Sales pequeñito en alguna página, ¿no? Sí, a ver, aquí en Mallorca evidente que sí, evidente que me han hecho mucho reportaje, no quiero decir que en estatal no me los hayan hecho, pero claro, son deportes minoritarios, por decirlo de alguna manera. Aquí, ¿no? Aquí, en España. En España, porque por ejemplo en suizo es reconocido, ¿no? Y puede... En Suiza, que gana el descenso de Copa del Mundo, es el rey, es el Messi. Sí, ¿no? Y en Austria. Austria también, ¿no? Y mira que estamos cerca. Sí. ¿Eh? ¿Y cómo te da después por el surf? ¿No? Porque, claro, compites en esquí, luego que voy a probar el surf. ¿Cómo surge esto? Porque tienen muy poco en común. O más de lo que me pienso, ¿no? Más Porque de lo que nos pensamos, quizás. es un deslizamiento a alta velocidad, ¿no? En algún momento determinado de los dos, pero... Es un deslizamiento, son curvas, es estar en plena naturaleza. Nunca vas a encontrar las mismas condiciones, al igual que en el mundo de la nieve. Siempre son cambian cada día. Por mucho que tú entrenes en la misma pista, en cuanto a entrenamiento, nunca la va a pisar el mismo maquinista, ni nunca la nieve va a estar en las mismas condiciones, bien por tema de hielo, por tema de humedad, por tema de que haya nevado, que no haya nevado. Y en el surf igual, en el surf no sabes cuándo va a venir la ola, ni las series, ni...
incluso más, es más complejo. Más ¿Cuándo, complejo. ¿cuándo empiezas? ¿Cómo es tu primer contacto con el surf? Mira, yo en el 2018 decidí, en una Copa del Mundo, dejar el esquí, ¿Por qué? porque tenía mucha añoranza de Mallorca. Y me puse a trabajar en el centro de menores de aquí de Palma de Mallorca. Pero era tal la necesidad que yo sentía para realizar deporte. Adrenalina un poco, ¿no? Porque estamos hablando Sí, de deportes de mucha velocidad, por lo que intuyo te gusta correr, me gusta te, mucho. te- te gusta la sensación de ir rápido, De ir ¿no? Porque rápido, el sí, descenso es complicado, es muy guay, es adrenalina pura. es muy guay. Y bueno, pues me puse por y cuando tenía días libres o quizás cambiaba turnos o demás, pues me iba a competir en esquí, Estando aquí, estando sin aquí, entrenar sin prácticamente. entrenar ni nada. Y me iba. No era lo mismo ni muchísimo menos, evidentemente, ni la preparación ni nada. Y sí me puse a remar en piragua para el 2020. Me puse a remar en piragua en plena pandemia. Yo ya remaba en piragua, pero en la cala, en el pueblo, en la cala del pueblo, en la piragua de mar. No las abiertas, pero era cerrada, pero... Y me puse en el Club Náutico de Palma, en el Real Club Náutico de Palma. Y bueno, se me dio bien en el Campeonato de España. Ganaste el campeonato de España justo a apuntarte. Era Sí, individual sí, sí. pues debes tener una predisposición genética para los deportes y también una predisposición mental para la competición, porque no es normal pasar del esquí, que es deslizamiento, a un deporte tan físico como que era un kayak, ¿no? Sí, Que es y durísimo. esto es muy duro. La verdad que es muy duro y ya se me comentó de entrar en el equipo y irme para Sevilla, el centro base. Y sí, dejé el trabajo, me fui para Sevilla y yo me sentía un hámster. Todo el rato entrenando lo mismo, Ya. tantas horas, todo físico. Yo sentía eso, que era físico. Sí, pues se trata un poco de eso, ¿no? Piragüismo Piragüismo era físico para 200 metros, 500. Y la verdad que lo entrenaba porque me había comprometido y lo hice y ya hubo un momento que ya no era para mí eso. pero tu Y fue cuerpo que cuando, se adaptara a los brazos, porque no tiene nada que ver con el esquí, es que diría que es todo lo que va, es contrario. todo lo contrario. Por eso, Y aparte yo me veía los brazos y me sentía, no, mucha musculatura, ¿no? sí, sí, sí. Y ya dije, voy a probar el surf. Voy a probar el surf, lo probé, di con la Escuela Cántabra de Surf, ahí ellos me empezaron a patrocinar, a darme todo cuanto podían ayudarme y a partir de ahí pues empecé a competir. Porque el surf sí que con una pierna sí que debe ser complicadísimo, porque el stand-up, el levantarte, es que si es complicado con dos, porque el esquí, bueno, también lo es, pero como es un deslizamiento y, bueno, y empieza de algún modo pues de pie, pero el surf no. El surf no, bueno, haces lo que sería el take-off pues evidentemente como todos, pero una vez es que yo me tengo que visualizar para ver cómo lo hago. Yo sé cómo lo hacen los de dos piernas, ¿vale? Y sí, lo que es la técnica, pero yo en verdad, yo doy un salto. Es un salto. En verdad yo creo que ya me pongo dando un salto directamente y a partir de ahí pues ya estoy colocada, por decirlo de alguna manera, y voy para donde va la ola, si de izquierdas, de derechas y lo que se pueda hacer con ella. Me gustan más olas grandes, eso tiene una explicación, que cuando son chicas, al igual que en esquí, andar en bici es mucho más complicado Por la velocidad, ¿no? por la velocidad
Y cuando son en las pequeñas, la remada tiene que ser muy potente y en el timing que toca. Y en cambio cuando son grandes, pues ya esa fuerza tienes que remarla igual, pero ya es diferente. Pero hace nada pues que empezaste a hacer surf. Que hace 3 años, 3 años. 4 años. Pero, y tú, a ver, tu primer contacto, porque claro, tú empiezas ya con esquí, se te da bien. Vas a piragüismo y ya vas a campeonatos. Y luego en surf llegas a Cantabria, ¿no? Dices, voy a hacer surf y te vas para allá. ¿Te apuntas a una escuela? Bueno, no me apunté, hablé con ellos y ya del primer día que ellos me conocieron y eso, yo fui una más y a partir de ahí pues sí que Capi, el director de la escuela, pues ya me hicieron una tabla que es sin nada de adaptación ni nada y ese mismo año ya fui al mundial porque Primer año. el primer año ya fui al mundial porque luego fui a Galicia y en Galicia ahí había un maretón y yo la velocidad esa que estaba pillando, que incluso llegué a la orilla y me empotré contra el fotógrafo. Pero y la primera vez que vas a coger una ola es muy difícil. Sí, claro. Es muy complicado. Las personas que lo hemos probado es un deporte muy difícil. Coger el timing, poder levantarte. Y tú empezaste, ¿cómo fue tu primera relación de los primeros meses? ¿Cuándo te tardaste en adaptarte a este deporte? No, y el segundo día ya estaba en pie. De pie ya. Sí, lo que sucede es que los primeros días pues yo iba a las espumas, es decir, sí. al rompiente de la ola y ya, pero luego ya eso ya pasaba de ahí. El segundo día. No, claro, no, estuve aprendiendo, diríamos, y luego ya iba a la ola. Y ahora en competición muchas veces que me dicen que es ¿cómo nos dicen mis compañeros? La maniobra Úrsula, que cuando veo que no he pillado la ola, enseguida me giro y pillo la espuma para intentar hacer algo. A ver, y el primer año ven que ya despuntas, ¿no? Porque se te debe dar bien, porque ir a un mundial primer año. En California. ¿Cómo surge eso? Es decir, te dicen, Úrsula lo está haciendo muy bien, Bueno, te vamos a llevar al mundial, ¿o cómo va? A ver, sí, me lo comentaron y... De aquí, de España, ¿no? La Federación Española. Sí, y nada, pues me sorprendió, claro que sí. Que si el esquí es nicho, imaginaros el surf. Es decir, porque aquí en Mallorca surfear no se puede. No sé si algún día sí, pero bueno. Algún día habrá, pero yo no Es una fantasía. Yo no lo he hecho. Aquí no, ¿no? Cantabria, País Vasco, ahí sí hay más o menos, ¿no? Sí, Cantabria, Asturias. Se puede surfear con regularidad, bueno, con cierta regularidad. Con ¿no? bastante. Sí, bastante, Sí, ¿no? sí, a lo mejor semanalmente, ¿no? Es posible, ¿no? Sí, yo en la playa de Somo, pues, había días que el mar estaba plato, pero eran los mínimos. Mínimos, ¿no? Y ahí ven que despuntas y te ofrece la posibilidad de ir a... Me fui a otro campeonato, que fue en Galicia. Fui a Cádiz, a Zahara, de los Atunes, y ahí pues quedé primera. ¿Y en un campeonato adaptado o campeonato libre? No, surf adaptado. Surf adaptado, ¿no? Claro. ¿Y un mundial de surf cómo es? Porque es totalmente diferente a... Es un super evento. Pero es otro tipo de competición, ¿no? ¿Cómo va a puntuar? Puntúan... A ver, y es que a veces el tema de las puntuaciones depende mucho de cómo esté el mar, depende mucho de las condiciones, depende de los jueces si puntúan más las maniobras o que la ola sea más grande. Claro. Yo ahí pues no sé muy bien lo que puntúan porque no sé muy bien quién son los jueces. Al que puedo conocer sí, pero a los otros no. Y tú vas con una embarcación, ¿no? Y te pone un número y tú tienes que intentar surfear la ola
¿Qué va? ¿Va por trucos o por maniobras o por velocidad? ¿Cómo es? No, con embarcación no va. No. Yo me suelto en la arena y desde la arena voy remando hasta... Considero que esta ola mínimamente puedo puntuar. Bueno, la haremos. Pero luego yo ya, si sé que he puntuado, yo ya me voy a las olas de más atrás. Vale, y puntúan no es un tema de velocidad, es un tema de lo bien que surfes o la estética, ¿no? De lo que hagas. La estética es importante también el hecho de... Muchos puntúan la longitud de la ola. El tiempo que has estado surfeándola, ¿no? Ahí va también un poco el criterio tuyo de que sepas elegirla correctamente, ¿no? Correctamente y bueno, y si es de izquierdas, de derechas, depende. Y ahora vas compensando el esquí y el surf, ¿no? Sí. Invierno esquí, verano surf, o cómo es, cómo compaginas las dos categorías. A ver, Se te deben solapar. la temporada de esquí, por ejemplo, en cuanto a competición, para mí este año ha terminado en marzo, así que yo ya me fui para Sierra Nevada, justo estaba realizando un máster y bueno, pues cuando llegas te da el bajón desde octubre no has parado ni un solo día. Claro. Te da el bajón y bueno, estuve 3 semanas con bronquitis y demás, y bueno, lo típico que puede suceder, ¿no? No, tampoco. Y ya cuando me puse buena, pues, bueno, me puse buena, evidentemente estaba perfecta, ¿no? Pues ya subí a la sierra a esquiar con los amigos, a disfrutar. Y ya pues para mayo, que ahí ya me pillaba con los exámenes del máster y demás, y tanto trabajo que tenía que hacer, pues fui en 2 ocasiones a Cádiz, una al Palmar y otra al Puerto de Santa María. Y en junio, creo que fue. De hecho, hubo un examen que lo hice en Gran Canaria. Hice 3 exámenes en Sierra Nevada y 1 en Gran Canaria. No me fui antes a Gran Canaria para poder realizar los exámenes del máster y ya, pues... ¿Y el Mundial de Surf o los eventos de surf son también como una liga o es un evento en Un concreto? evento en concreto. Campeonato del mundo. Tú representas a España en una categoría en concreto, ¿no? Ahí es. ¿Qué nivel tenemos los españoles en surf? ¿Hay nivel? Bueno. Empieza, sí, bueno, ¿no? Bueno. En surf adaptado muy bueno y en surf convencional también. También, ¿no? Sí. Y todo entrenando en el País Vasco, ¿no? Sí, todos entrenan, bueno, o hacen stage en otro lado, en El Salvador, unos aquí, otros allá, eso depende. El Salvador está muy bien para surf, ¿no? Sí. Lo he oído bastante ahora, ¿no? Sí, ellos entrenan dependiendo del entrenador que tengan y las condiciones o lo que estén buscando en ese momento. ¿Qué te gusta más, el surf o el esquí? No podrías elegir, ¿no? Es que no podría elegir. Pero es cierto que quizás es porque llevo muchísimo tiempo esquiando, pero cuando estoy en el agua, como dicen, el mar todo locura. Es más puro aún el surf, ¿no? Estás más en soledad. No, y que te das cada... A ver, que no es surfear, ¿eh? Que puedes surfear 2 olas, 3, pero que lo otro son revolcones. Claro. Y un revolcón de una ola de 2 metros, ojito. Sí. Sí. Complicado. ¿Te has visto alguna vez en semipeligro o peligro, por decirlo de alguna manera? No pienso nunca en el peligro. Pero bueno, a veces hay arrecifes de coral, sí. Depende del sitio, hay muchas rocas, en ¿no? Fuerteventura, por ejemplo. Sí, tienes que ir con mucho cuidado. De esto claro, que te raspas, de esto que ahora, por ejemplo, y en el Palmar sí que veía que había un spot que era muy bueno, pero es que la marea estaba baja y yo decía, es que ahí todo es roca. Claro, cualquier ola que te pille, pues vas directo para las rocas y llevas cero protección, pero con el esquí algo llevas, al menos, ¿no? Casco, ¿no? Casco. Bueno, al menos. Casco y espaldero. Casco, al menos, ¿no? Sí, pero es verdad que la sensación, la pureza que te da el mar es difícil. La sensación al subir en una ola... Es espectacular. Yo es algo que... Es que desde el primer día, ¿eh?
Que probaste una tabla. Y es complicado sacarme del agua. Es muy complicado. A ver, también vengo de Mallorca, que yo soy mallorquina. Claro. Que quieras o no, pues... Hay mucho mar, pero cero deporte aquí, ni cero esquí, cero surf. Cero esquí, cero surf. No mucho mar, eso sí. Pero sí mucho mar, mucho andar con la barquita, piragua. Y luego yo, antes de tener el accidente, mi deporte era el voleibol. Aunque los practicaba todos. Todos los deportes siempre te han gustado, ¿no? Terminaba los entrenos de vóley, igual me quedaba a entrenar con las mayores del baloncesto. Claro. Después buscaste un poco el foco del deporte y te va el riesgo, por lo que veo. Son dos deportes de riesgo. Me gusta mucho. Total. Muchísimo, muchísimo. Y ahora estás compitiendo los dos, ¿no? Estás Sí. compaginando las dos. Estás en el equipo nacional de las dos, ¿no? Sí, bueno, pero es que voy más como por independiente un poco. Pero en surf sí formo parte del equipo nacional. Son deportes difíciles en cuanto a subvención y en cuanto a reconocimiento, ¿no? Lo has dicho, son dos deportes minoritarios. Diría que el surf en España aún es mucho más minoritario que el esquí, o me equivoco, ¿no? Sí, Está mucho menos reconocido, ¿no? Es que ahí no te sabría decir No, el yo, esquí también está... Hay más competiciones de surf en España que de esquí, ¿eh? Sí. Sí. Yo te diría que sí. Pues hay más proyección con el surf que con el esquí, ¿no? Por ejemplo, este año, bueno, el año pasado, en octubre, se celebró el Campeonato de Europa en Galicia. Vale. Y aquí, pues, en España... Sí, he oído que en el País Vasco hay una zona donde hay una ola muy concreta, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, en Mundaka hay una... Mundaka, ¿no? Sí. Pero sí. Es que no te sabría decir. A ver, el esquí, hay muchos clubes, muchos niños que esquían. Uno de ellos, mi sobrino, que ha competido incluso en esquí, mi hijao. Y mi ahijada, pues también esquía, que da gusto. Pero es que no, ahí no te sabría responder. ¿Cuál es tu lugar favorito para surfear y para esquiar? A ver, quizás donde he iniciado, ¿no? Te diría que Somo, Cantabria, y luego ahí me declinaría entre Vaqueira o Sierra Nevada. Pero en cuanto a nivel global, a nivel ya más internacional, pues en esquí te diría que Canadá. ¿Canadá? En esquí. Aunque en Europa hay muy buenas pistas. Y en surf, California mola, ¿eh? ¿Sí? Sí, mucho. No solo son las pelis, ¿no? Vale la pena, ¿no? Vale la pena. La cultura que hay también, ¿no? Cómo Sí. se respira el surf, ¿no? Cómo se respira el deporte. Bueno, del agua, ¿no? Sí. Del agua y siempre hay gente haciendo deporte y demás. Es muy bonito. Tu historia es una historia de total superación. Es decir, tuviste un accidente y en ningún momento te viniste abajo ni pensaste. Lo primero que hiciste fue pensar si podías coger una moto y enseguida buscaste pues una alternativa. Es decir, está claro que según qué deporte es más complicado practicarlo, pero buscaste un deporte de deslizamiento y te adaptaste perfectamente, ¿no? Es decir, esto pues creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y creo que mucha gente con este podcast yo creo que se va a sentir muy identificada. Y creo que has hecho lo difícil fácil, ¿no? Procuro hacerlo. Supongo que por tu mentalidad. Pero lo del piragüismo, porque si lo dices de esquí y surf, creo que pueden tener algún paralelismo, ¿no? Pero que el otro se te dirá también al principio y que acabes en un equipo nacional, ya no es que se te dé bien, es que tienes algo aquí dentro que yo creo que te hace ser muy competitiva. Y estuve en el Mundial de piragüismo en Hungría. Así que sí, la verdad. He estado en 3 mundiales de surf, de esquí y de piragüismo. Y son 3 mundiales, sí, de deportes muy minoritarios, ¿no? Porque ahora vemos un mundial de fútbol que, bueno, Sí. bueno, valga la redundancia, mundial, sale por todos los medios todo el día, gente paralizada mirándolo, y luego pues un mundial de surf, a lo mejor en California sí, pero aquí pues no creo ni que se retransmita, ¿no? No creo, ¿no? Tienes que mirarlo por internet o tienes algo. que mirarlo por internet o sí.
Sí, y en surf adaptado, pues a ver, que sí que se da todo, ¿eh? ¿Y se puede vivir de estos deportes? Es muy complicado, ¿no? Es Claro, muy una complicado. competidora mundial lo tiene complicado. Imagínate, pues un Es deportista muy promedio. complicado. Yo es cierto que en cuanto a esquí, pues tuve muy buenos patrocinadores cuando estaba en el equipo nacional. Cuando una vez dejé el equipo nacional, pues me vinieron muchos patrocinadores muy buenos y eso era lo que me permitía el yo poderme ir con un entrenador a seguir representando a España. Claro, porque eso eran patrocinadores. Porque el Patrocinadores. gobierno español no cubre, ¿no? Un competidor de este tipo. Tiene que ser un organismo privado. Es que no sé muy bien cómo funciona, ¿eh? Es un organismo privado o bien dependiendo de los resultados. Pero dependiendo de los resultados, por ejemplo, yo soy Dan, soy deportista de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes, pero si no tienes resultados, ahí no hay. No tienen ningún tipo de subvención ni ayuda, ¿no? Y en el gobierno balear también depende de los resultados. Resultado significa quedar primero, ¿no? O segundo, o el que yo Sí, algún nivel, bueno, ¿no? entregar los resultados, hay una subvención, entregar los resultados y hay unos baremos y dependiendo. Pues es muy difícil poder despuntar en un deporte tan minoritario y tan complicado sin ningún tipo de ayuda. A ver, yo soy muy consciente de que si yo tuviera la economía suficiente para poder entrenar más, ya no solo competir, entrenar, También yo estaría. se complica también entrenar, ¿no? Porque al final es un Claro, coste personal. entrenar es que tienes que desplazarte al sitio, tienes todo, y que tienes que coger apartamento u hotel. Y a un competidor mundial no financian, subvencionan absolutamente nada de esto, ni ningún viaje, ni ningún A ver, por entreno. ejemplo, en el equipo nacional de surf, lo que son competiciones que vas con el equipo nacional de surf, Sí, te lo subvencionan todo. competición, pero claro, el entreno no. Competición. Pero a lo mejor tú quieres ir a otra competición que el equipo nacional de surf no va y eso te lo tienes que costear tú. Ya. O sea, imagínate tú que Todo, eres mallorquina como para entrenar aquí. claro. Y en esquí más de lo mismo. Y tienes siempre que compaginarlo con otro trabajo, porque no estás remunerado, que no tenéis remuneración, ¿no? Si ganas un campeonato, me imagino que debes tener pues, un pequeño premio si Sí. lo ganas, pero En surf sí, en surf hay monetario y bueno, pero es sí, muy poca cosa. Al final lo haces porque te gusta. porque te gusta. Y eres una competidora a nivel mundial. Tendríamos que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Porque es muy difícil despuntar, ¿no? No, ya no es el despuntar, es que al igual que yo me dedico al surf y al esquí porque ha sido mi decisión y no culpo a nadie por ello, y son deportes que sí, que pueden ser minoritarios, yo entreno igual que una persona convencional con dos piernas. Claro. Le dedico las mismas horas y es más, y sobre el esfuerzo que provoca ello, que es que yo no me gusta hablar de discapacidad, la verdad, porque no me siento tal, aunque lo sea, pero lleva más esfuerzo, evidentemente, más sacrificio. Lógicamente, Y no por ello, sino que, imagínate, yo este año me habré hecho 30.000 kilómetros con el coche. Vete pa' Chequia, vete pa' en Eslovaquia, vete. coche, vas con tu coche, Vas con el coche. ni siquiera avión. No depende. Bueno, es una... Porque si son muchas carreras, te compensa más ir con coche. Vas. Porque vas ya moviéndote. Y encima estás compitiendo con total desigualdad. Que personas, ¿no?, que compiten en tu Sí, categoría que tienen ayudas, ¿no? Porque me imagino que claro, en Suiza deben tener todo tipo de ayudas, todo tipo, ¿no? Y a tú todo estás ahí crédito. compitiendo con ellas, mucho más mérito tiene, ¿no? Sí, sí, ahí estoy y bueno, yo me siento satisfecha, la verdad. Y cuando pienses en rendirte, piensa por qué comenzaste y a mí es que me da la vida. Y yo no quiero dejar el deporte, sí, sé que el deporte tiene una fecha de caducidad, soy súper consciente de ello y que mi cuerpo no es el mismo que antes. Y
Y ahora, por ejemplo, me gusta más la velocidad porque, por ejemplo, en el slalom quizás no soy tan ágil como era antes. Pero por lo que veo a ti lo que te gusta es competir. Sí, me ¿no? flipa. Pero aparte de la velocidad, yo creo que estás enganchada a lo que es el sentimiento y la adrenalina o ese, los que hemos competido lo sabemos, ese momento, ¿no? Previo a la competición, esa preparación, te gusta. Me gusta Te competir. gusta competir. Me gusta se competir. te ve y te gusta. De hecho, yo, por ejemplo, ahora en casa hago deporte y es que no me sirve, no siento que esté haciendo nada. Claro, ya te entiendo. No sé si me Sí, explico. sí, te entiendo Yo puedo perfectamente. estar ahora una hora entre abdominales, entre flexiones, entre burpees, entre sentadillas, lo que sea, y termino y digo, si es que no hice nada. Te gusta el competir, enfrentarte con otros, ¿no? Medirte de alguna manera y eso y sentir el cansancio de y superarte. Ahí es. Ese punto para poder superarte. Es admirable. ¿Qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a esto? Porque lo tuyo está claro que es pasional. Es decir, no, Sí, es totalmente pasional porque no podemos vivir de esto. Es imposible. No, y que yo estoy como una... A ver, no es que esté como una cabra al revés. Creo que tengo suficientemente cabeza. Pero yo persigo mis sueños. Al fin y al cabo, yo he dejado el trabajo para seguir con aquello que... con mis objetivos. Se trata un poco de y no vivir. todo el mundo es capaz de hacer ello o de atreverse. Siempre estamos más en la zona de confort. Yo no. Yo en la zona de confort no quiero quedarme mientras pueda. Pero tú luego mirarás atrás y no te vas a arrepentir de nada. Es lo que hemos hablado de competir. Tú vas a ganar. Eso está claro. Eso está claro. Si pierdes no pasa nada. No, tú has ido para a ganar. nada. Tú sí. Pues ese es el tema. A mí me gusta vivir. Y por supuesto que hay que trabajar. Pero mientras pueda, quiero vivir. Entiéndeme. Quiero disfrutar. Quiero sentir adrenalina. Y sí, ¿es criticable? Por supuesto que sí. Para alguien que no lo pueda entender, pues sí. Yo en casa me lo dicen. Úrsula, digo, pero si todavía tengo... Jolín, hay una frase de Serrat que lo dice. Em sento bullir la sang, ¿no? Como que la sangre me hierve. Todavía quiero, puedo hacerlo. ¿Por qué no? Es lo que te llena y te sientes viva. Y es lo que me llena y me sienta viva, que sí, que vivo precariamente. Cierto es. La pregunta es ¿por qué no hacerlo? ¿No? Ahí es. Yo vivo con lo que tengo, pues sí. Sí, pero nadie te va a quitar esta sensación. Nadie me va a quitar. Yo cuando mire atrás, miraré todos los países que he vivido, toda la gente que he conocido, los idiomas que he aprendido, los deportes que he practicado. Pero de la nada has pasado a competir con los mejores. Eso ya no es un tema físico o genético, es un tema mental. Porque en competición es mental. Como tú te prepares, como tú seas capaz de competir y sobre todo en un deporte de tanta velocidad que es como todo muy matemático. Al final no te dan mucho tiempo, es una reacción muy rápida, es practicarlo muchas veces y al final tu cuerpo actúa prácticamente por instinto, ¿no? En ese momento. No saben muy bien lo que ha pasado, pero ha pasado, ¿no? Porque tan rápido. Claro, sí, ha pasado porque tu cuerpo lo tiene memorizado, está acostumbrado a reaccionar y la capacidad que tú tengas en ese momento de actuar, porque todos sabéis esquiar muy bien, eso está claro. Sí. Y todos vais muy rápido, se da por supuesto, pero ese punto, ¿no?, de saber competir y tú con ningún medio, al final pues es... A ver, yo la verdad es que yo creo que una de las cosas más importantes que puede haber en esta vida es tener la conciencia tranquila y disfrutar con aquello que haces. Y yo disfruto. Y creo que tenía un entrenador que antes de salir del portillón siempre me hacía así, como sonríe, porque las curvas salen mejor. Y yo creo que al disfrutar tanto, por eso voy con esa tranquilidad, porque sé que aunque gane o no gane, lo habré disfrutado. ¿Te ha pasado alguna vez que no hayas llegado al resultado que esperabas o que no hayas dado todo? ¿Que te hayas arrepentido un poco? ¿Que hayas cometido algún error
¿Y ellas que no haya sido al 100% de lo que tú creías? ¿No? ¿Por Al algún motivo 100% concreto? ¿No? suelo ir siempre. Lo que algunas veces sí me puedo haber arrepentido de no haber gestionado bien la carrera. O sea, no habérmela visualizado bien. Cuando he reconocido no haberme quedado con puntos estratégicos. Y antes me has comentado también que a veces te ha penalizado un poco ese ímpetu y el querer ir al 100%, te ha penalizado y has perdido algún campeonato por eso, ¿no? Claro, Bueno, por ejemplo, sí. son 2 mangas, en velocidad no, en velocidad solo es una, pero son 2 mangas y tú vas y la primera manga igual, estando primera, yo nunca quiero saber, pero lo sabes porque si vas primero, sales la última, o segundo, o tercero, o a muy pocas, o quinto, pero a muy pocas. Y lo que hay que hacer es gestionar. Ya, aguantar un poco el resultado, ¿no? Y eso no lo sé Tope hacer. y te caes o No lo algo. sé hacer. Que eso es No, me encanta, la es verdad. un problema, ¿eh? Es un problema, pero es que soy así, soy muy impulsiva. Algo que yo cuando pido consejo, mi decisión ya está tomada. Ya tienes claro que vas a ir a tope. Pero en todo, en la vida. ¿Y cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué tienes en Pues mente ahora? ahora entrenar surf, bueno, darme baños, ahí queda mejor. Darme baños. Me encantaría ahora poder salir para Indonesia, ¿Mm? salir sola para allá y aprovechar y pues eso, aprovechar para surfear, para las tardes hacer pilates y teletrabajar si pudiere para poder mantenerme Claro. poco y, y ya está. Y luego en septiembre a competir, ir bien preparada aún así y poder quedar. Si he quedado cuarta en 2 mundiales, pues ir a por todas. Úrsula, llevamos 1 hora prácticamente, ha pasado volando. Me ha pasado Me ha volando. encantado, te vamos a seguir. Muchísimas No, gracias. te doy la total enhorabuena, la verdad que es admirable. Y si tenemos algún sponsor que quiera ayudarte o patrocinarte, no te pondremos en contacto con él. ¿Vale? Me encantaría y muchísimas No, gracias por gracias a ti. vuestra No, ayuda. gracias a ti, enhorabuena. Espectacular. Muchas gracias por todo. Gracias.